Llegó el viernes, un viernes como siempre esperado por toda la comunidad que está acompañándonos, los nuevos que se van sumando, bienvenidos, pero quiero contarles un poco. Este programa lleva más de un año de estar en funcionamiento semana tras semana con el gran acompañamiento de Gonzalo Rodríguez Fraile, una escuela que se llama Espiritualizarse, donde Gonzalo nos transmite todo su conocimiento, toda su comprensión del mundo espiritual de una manera magistral, sencilla, amena, agradable, que, como lo decía a quien les envió las invitaciones, he recibido el testimonio de cientos y miles de personas que nos han dicho, mi vida se ha transformado gracias a estos encuentros con Gonzalo. Pues hoy es viernes, vamos a continuar con este proceso de aprendizaje. Le doy la bienvenida a quienes están aquí por primera vez, porque seguramente llegarán personas que no saben de qué se trata esto y por eso quise hacer esta introducción para ponerlos en contexto de qué hacemos aquí viernes tras viernes. Mi querido Gonzalo Rodríguez Fraile, un gran abrazo, mi amigo del alma, Dios le bendiga. Es un gusto, como siempre, y una bendición poder verlo así bronceadito un poquito, que eso está muy bien, eso está muy bien. Bien, sí. Contando que en España, donde estoy ahora, es enero, pues la verdad es que es un privilegio poder broncearse. Sí, es que ha hecho unos Sí, días de sol y he hecho un poquito de ejercicio al aire libre y mira. eso es una maravilla. Gonzalo, nuestro tema de hoy, que es un tema yo creo que muy importante, porque cuando nosotros hacemos algo en la vida, entender esta diferencia de la cual vamos a hablar hoy, siento que tiene una energía importante cuando logramos canalizarlo por el lado correcto. Hoy vamos a hablar de esa diferencia entre la intención espiritual y el deseo egoico. ¿Cuáles son esas diferencias que hay entre algo que pareciera que fuera aparentemente en algún momento similar? No, 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 sí, sí, pero no es similar, ¿no? Es un Sí, tema importante, sí, porque yo creo que si lo comprendemos nos puede ayudar a purificar la intención, ¿no? Y si purificamos la intención, subiremos de nivel de conciencia, que es lo que todos estamos buscando y lo que determina nuestra vida, ¿no? Y hay muchas diferencias entre los dos, ¿no? Porque hay una diferencia en el origen, donde se originan, una diferencia en lo que buscan, ¿verdad? Y también hay una diferencia importante en los efectos que producen, ¿no? Y si te parece, pues repasamos esas diferencias. claro que sí, por supuesto. Claro, ok. Pues fíjate, lo primero es que tienen una diferencia en el origen, ¿no? ¿Dónde se originan? Sabes que en otras charlas hemos comentado más de una vez que el ser humano es multidimensional, ¿no? Y que por lo tanto tiene distintos cuerpos, uno físico que tocamos, uno emocional, ¿no? Donde experimentamos las emociones, luego tiene también el cuerpo mental, ¿verdad? Que es donde hacemos el pensamiento abstracto, y luego tenemos un cuerpo espiritual que tradicionalmente se ha llamado alma. Lo podemos llamar como queramos, no va a cambiar lo que es. Por lo tanto, si te parece, pues seguimos llamándolo alma de momento, ¿no? Sí, señor. Y no pasa nada, ¿no? Que es como se ha llamado siempre y así todos nos entendemos, ¿no? Bien. Entonces, fíjate, el deseo egoico se origina, como su propio nombre indica, en el ego, o sea, se origina en los tres cuerpos inferiores, ¿verdad? Ese es su origen, ¿ok? Y bueno, y después de experimentar ese deseo, pues solemos actuar en consecuencia, ¿no? Buscando lo que el deseo busca, ¿no? Sin embargo, la intención espiritual se origina en el alma, ¿verdad? Con lo cual ya desde el primer momento, ya hay una diferencia importante entre los dos. Igual que cuando hablamos de emociones y sentimientos, pues hay una diferencia en el origen, ¿no? Las emociones se originan en el cuerpo instintivo y los sentimientos se originan en el cuerpo mental, por eso se llaman sentimentales, ¿ok? Pues lo mismo pasa con estas dos diferentes intenciones, ¿no? Se llama intención espiritual o deseo egoico. Esa es la primera diferencia. Luego, si quieres, entramos en más detalle, ¿no? Luego, también se diferencian en lo que buscan, ¿verdad? Porque el deseo egoico busca satisfacer algunas de las necesidades principales del ego, ¿no? Como sabes, las tres principales necesidades del ego son, por un lado, la seguridad física, emocional, económica, lo que sea.
Por otro lado, el control de lo externo para que todo esté como a mí me gusta fuera de mí, ¿verdad? Y que, por ejemplo, tener la cuenta bancaria llena, que no se pinche las ruedas Sí. del coche, o lo Que que nadie sea. le lleve la contraria. Nadie me lleve la contraria o que mi pareja no me sea infiel, ¿no? Sí. Y luego, por lo tanto, el deseo egoico busca necesidades egoicas, ¿no? O esa necesidad que todos tenemos de ser queridos, respetados, admirados, admitidos por los demás, ¿no? Que es la tercera necesidad del ego, ¿verdad? Por lo tanto, el deseo egoico siempre busca cosas que de alguna manera puedan satisfacer esas tres necesidades, ¿no? Y sobre todo que todo se acomode a nuestros gustos personales, ¿no? Mientras que la intención espiritual, ¿verdad? Busca la unión con Dios, el crecimiento propia y ajena, ¿no? La nuestra y la de otros, busca el servicio a los demás, ¿verdad? Y busca el crecimiento propio en el nivel de conciencia, con independencia de que para eso tengamos que pasar por situaciones que no son agradables para el ego, ¿no? Con lo cual, pues como ves, lo que buscan son cosas muy distintas, ¿no? Porque, por ejemplo, para la intención espiritual, pues le parece bien pasar por una dificultad egoica con tal de que eso nos sirva para crecer espiritualmente, ¿no? Cosa que el deseo egoico nunca quiere pasar por ninguna dificultad, ¿no? No. Al contrario, cuando Claro, llega se molesta más, que molesta hasta más que se rinde. hasta que se rinde, efectivamente, tú lo has dicho muy bien, hasta que se rinde, ¿no? A la voluntad de Dios. Y luego también se diferencia mucho entre los efectos que producen, ¿no? Porque la intención espiritual siempre produce un efecto de paz interior, ¿no? Y produce un efecto de subida de vibración porque aumenta la comprensión espiritual y por lo tanto pues hay también un aumento de vibración en nuestra mente, mientras que el deseo egoico suele producir, ¿verdad? Ansiedad, estrés, o sea, ansiedad porque no se cumpla, porque no lo consigamos, estrés mientras intentamos conseguirlo, ¿no? Y bueno, los efectos son muy distintos. El deseo egoico detiene nuestro crecimiento espiritual, mientras que la intención espiritual acelera, ¿verdad?, nuestro crecimiento espiritual. Por lo tanto, los efectos que producen son muy distintos también. Gonzalo, si lo llevamos a la vida diaria, si Sí. llevamos esto a la vida diaria, si lo llevamos a ese deseo de querer tener una casa o al deseo de poder alcanzar un resultado positivo en la vida, Mm, ¿cómo podemos interpretarlo? ¿Cómo podemos ligarlo a esto que estamos hablando? Porque cuando hablamos del deseo, estamos hablando de algo que es cotidiano en la vida de todos los seres humanos, ¿no? claro. Siempre hablamos de yo deseo que mi hijo sea una persona feliz, yo deseo poder tener las cosas y la comodidad que quiero. O sea, siempre estamos como en esa función humana y terrenal, y hablo a nivel en generalidad, y ese deseo está siempre ahí, ¿no? Y estamos viendo lo que nos hace falta y bueno, o lo que creemos que nos hace falta, lo estamos viendo con mucha notoriedad. En la vida diaria, ¿cómo podemos nosotros implementar esto, Gonzalo, si lo lleváramos a cualquiera de estos ejemplos que he colocado? Sí, claro, vamos a ver, todos los ejemplos que has colocado, que son ejemplos absolutamente bien colocados, son ejemplos de deseos egoicos, ¿no? Deseos egoicos que por un lado son legítimos, ¿no? O sea, pero tenemos que reconocer que son deseos egoicos, ¿no? Entonces, eh, una vez más, a través de la comprensión espiritual es como nosotros podemos verlo, ¿no? Estamos viendo que tenemos un deseo egoico, ¿no? Vamos a ver, tener una casa, como tú bien has dicho, pues mejor, pues evidentemente aumenta, aumenta nuestra comodidad, nuestra seguridad, ¿verdad? Y eso es un deseo egoico. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que ver? Pues verlo, porque como dijimos en nuestra última charla, ver algo ya es el principio de la solución, ¿no? Entonces tenemos que comprender que, vamos a ver, fíjate que una de las enseñanzas centrales concretamente del budismo, ¿no?
dice eso, ¿no? Dice, el problema del ser humano es el sufrimiento, ¿verdad? Y la causa del sufrimiento humano es el deseo egoico, así lo dice el budismo, ¿no? Y por lo tanto, ya sabes que Buda, pues, propone pues, un camino óctuplo, ¿no? Pues para trascender el ego, ¿no? Que incluye el mindfulness, el correcto actuar, el correcto dominio de la mente, los actos de servicio, etcétera. Bueno, sea lo que sea, está reconocido por las grandes tradiciones espirituales que el gran problema para la felicidad y para la paz del ser humano es el deseo egoico, ¿no? Deseo egoico que mientras tenemos ego y no lo hemos trascendido, pues es absolutamente natural, yo diría que hasta necesario tenerlo, ¿no? Y deseamos miles de cosas, ¿no? Pues tener más dinero, tener una mejor casa, eso que tú has dicho de que los hijos triunfen o sean felices, de tener una pareja o no, o vamos, o mejorar el de trabajo, en fin, todo eso son deseos egoicos, ¿no? Por lo tanto, mientras los deseos, ¿qué podemos hacer como primera medida, verdad? Para que ese deseo egoico nos dé menos la lata, o nos haga sufrir menos, o nos produzca menos estrés y angustia. Bueno, pues aprender a que mientras tengamos el deseo egoico y hagamos cosas para intentar conseguir lo que deseamos, que dejemos los resultados en manos de Dios. Es decir, que demos lo mejor de nosotros mismos, pero que dejemos los resultados en manos de Dios. A partir de que abandonamos, ¿no?, en manos de Dios el que se consiga o no se consiga el deseo, ahí ya estamos rebajando muchísimo, ¿no? El nivel de sufrimiento, el nivel de ansiedad que producen esos deseos, ¿no? Porque claro, como bien dijo Buda, el sufrimiento es la resistencia mental a lo que ocurre. Claro, porque lo que ocurre no coincide muchas veces con nuestro... lo que deseo. Claro, ya llevar eso a la perfección, llevar eso... O sea, hay una primera mejora, ¿no? Que es decir, bueno, pues yo quiero tener una casa mejor, yo quiero tener un trabajo mejor, yo quiero tener una pareja, yo quiero lo que sea. Pero dejo los resultados en manos de Dios. Yo doy lo mejor de mí mismo. Eso ya está, digamos, purificando un poco el deseo egoico, ¿no? Y es evidente que nos hace sufrir menos y tener menos angustia. Ya la perfección del crecimiento llega cuando no tenemos ningún deseo egoico. Lo que queremos es que ocurra lo que Dios quiere para el crecimiento de nuestras almas y para el crecimiento de las almas que nos rodean, ¿no? Pero claro, para llegar a esa perfección hay que trascender el ego primero, ¿no? Y ahora es un camino arduo, ¿no? De muchos años de trabajo, de comprensión, de introspección, de práctica espiritual, ¿no? Pero de momento podemos ponerle ya una cota, ¿no? O una mejora, ¿no?, a ese deseo egoico cuando estamos dispuestos a dejar los resultados, o sea, el que se cumpla o no se cumpla, sí, en manos de Dios, según sea el mejor plan para las almas. Gonzalo, yo aprendo de todo lo que me va sucediendo en el día a día. Hombre, claro. Y me gusta mucho porque soy muy observador, entonces vivo las experiencias. Esta semana tuve que ir a una notaría de mi ciudad. Sí. Yo llegué, había muchas personas y había una niña que estaba, entre comillas, desocupadita. Entonces me la acerqué y le dije yo a ella, señorita, hágame un favor, ¿dónde puedo hacer este trámite que necesito? Y me hizo así, Gonzalo. Eso fue toda su respuesta, o sea, así, con la boca, ¿no? Y yo decía, y lo traigo el comentario a esto acá. Yo puedo desear algo en la vida, ¿sí? Y seguramente ella también debe estar deseando algo para su vida, como todos los seres humanos. Pero a veces no entendemos que ese deseo tiene que sumarse con algo que es, si lo colocamos en la palabra amor, amor por el otro, entrega por el otro, actitud de querer servir. O sea, no lo transformamos en eso, nos quedamos en el deseo del tener algo, sí, pero nos olvidamos que hay un camino. Claro. Y ese camino, mientras que yo no lo recorra, por más que coloque fotos, por más de que, como usted bien lo ha dicho y lo ha repetido siempre, que veamos la película La Ley de la Atracción, y entonces, no, yo puedo tener la ley de la atracción, pero cuando yo salgo a la calle
no trato bien a las personas, no me relaciono bien, no hago lo correcto, pues eso es la posibilidad de que llegue, es remota. O sea, no, nos olvidamos de ese pedacito que es tan importante. Hombre, fíjate que eso también está perfectamente explicado en todas las tradiciones espirituales. En este caso, en vez de usar el budismo, pues usaré el cristianismo, ¿no? Fíjate que Jesús le dice a sus discípulos cuando le preguntan por los impuestos y por la moneda esa que le dan y tal, le dice, tú dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces, esa niña, claro, estaba desocupadita, porque claro, si hace así a todo el mundo que va, pues va a estar desocupada. Sí, Bueno, pobrecilla, ¿no? Ya comprenderá, ¿no? Vamos a ver. Lo que es de Dios en este caso es que dejes en manos de Dios el resultado de tu deseo. Así estás dándole a Dios lo que es de Dios, ¿no? Pero como tú muy bien dices, luego tenemos que hacer bien las cosas en el mundo del César, porque estamos aquí encarnados por un motivo, ¿no? Y no estamos en otro sitio, ¿no? Estamos donde nos corresponde, que es aquí. Ni siquiera en otro planeta, ni siquiera en otra dimensión, ¿verdad? Estamos en la tercera dimensión, en el planeta Tierra, en una galaxia que se llama la Vía Láctea, ¿verdad? Entonces, este planeta tiene unas reglas de funcionamiento, ¿verdad? Tiene una física particular y tenemos que aprender a manejarnos en el mundo del César. Entonces, es muy difícil, claro, el otro día hablábamos de los milagros, ¿no? sí. Entonces, y decíamos, los milagros realmente no existen, existen en fin, las cosas que ocurren que no entendemos las explicaciones, pero seguro que las leyes universales existen de manera que eso pueda ser posible, ¿no? Bueno, pues en el mundo del César tenemos que darle lo que es correcto en el mundo del César, ¿no? Entonces, para conseguir ciertas cosas, pues hay que seguir ciertos procesos, ¿no? Oye, yo quiero montar una empresa y que sea una multinacional y que sea muy grande, pues hijo, eso te va a llevar un tiempo como primera medida. Segundo, te va a obligar a hacer determinadas cosas con acierto en el mundo del César, te va a llevar un esfuerzo, una dedicación, una ocupación, ¿verdad? Y tener una competencia, o sea, ser competente, ¿verdad? En eso que tú haces y que vendes a los demás como un valor o servicio, ¿no? Entonces, por lo tanto, si es como que yo quiero ser médico, pero no quiero estudiar la carrera universitaria, pues mira, nunca van a ser médico, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, si tenemos un deseo egoico y no hacemos los procesos o las actuaciones o las actividades que son necesarias para que ese deseo pueda cumplirse, pues ese deseo no se va a cumplir por arte de magia. No sé si me explico, ¿no? Porque la propia enseñanza espiritual que te acabo de citar ya nos dice que en esta tierra y en este sitio donde estamos encarnados tenemos que aprender a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, claro, si hacemos todo bien para conseguir el deseo en el mundo del César, puede cumplirse el deseo, aunque la intención interior no sea buena y no le estemos dando a Dios lo que es de Dios, porque el universo también nos muestra que haciendo bien lo del César, pues se pueden conseguir ciertos resultados, ¿no? Pero eso nunca nos traerá paz, porque no le estamos al mismo tiempo dando a Dios lo que es de Dios, ¿no? Por ejemplo, te pongo el ejemplo, pues yo qué sé, de un directivo exitoso del cartel de la droga. Bueno, pues ha conseguido llegar a ser capo del cartel de la droga, matando, supongo, gente por el camino, haciendo lo que tenga que hacer, se ha ocupado del tema, ha aprendido el oficio y bueno, y llega a ser capo de un cartel de la droga. Porque ha hecho bien las cosas en el mundo del César, en esa dirección, En ¿no? ese nivel, sí. En esa dirección, en ese nivel, ¿no? Lo que pasa es que difícilmente podrá tener paz interior, difícilmente podrá ser feliz en su vida, ¿no? Sí. Y, claro, y porque no le está dando a Dios lo que es de Dios, ¿no? Que es la puridad de intención, que es dejar en sus manos los resultados, ¿no? Entonces, está claro que lo que tú dices es cierto, no se puede intentar
conseguir cosas en la vida si no estás dispuesto a hacer correctamente lo que hay que hacer en el mundo del César. Y además, como todos vivimos de vender algo, de alguna manera, ¿no? Claro, Claro, claro. todos, Todos todos. vivimos de vender algo. Un médico vive, pues, de vender su sabiduría médica, ¿no? Y su capacidad de ayudar a la gente. Un arquitecto vive de vender su conocimiento para construir una casa, un edificio, lo que Sí, sea. Y yo cuando era empresario, pues vivía de mi teórico conocimiento de gestionar dinero y de producir beneficios a los demás, etcétera, ¿no? Pero todos vivimos de vender algo, ¿no? Y por lo tanto, claro, eso se vende a otros, ¿no? Y por lo tanto, si no tenemos una actuación correcta con los clientes, con los compañeros de trabajo, es decir, con la gente en general, no estamos haciendo bien las cosas en el mundo del César. Eso es evidente, ¿no? Como tú apuntas. sí, cuando empezamos a pensar un poquito, yo me imagino, Gonzalo habla y mi mente empieza ya a generar esa película. La persona que quiere conseguir un resultado por el camino del ego, Sí, el estado de sufrimiento es muy grande. siempre. Cuando mi ego no consigue lo que quiere, el nivel de soberbia también brota con mucha facilidad. Sí, Entonces, el maltrato hacia los demás, claro. no la imposición de lo que yo necesito, el regaño abrupto cuando alguien se equivoca, que hace parte de su equipo, Sí, en lugar de contribuir a que las cosas avancen, terminan, al menos desde el punto de vista espiritual, teniendo una parálisis muy grande, así la empresa avance. Y es que claro. hemos conocido, Gonzalo, muchos casos de personas que a los 30 años ya han logrado resultados importantes, pero Sí, también están en tratamiento de cardiología porque su corazón ya no aguanta más, porque sí, su tensión está disparada, o sea, sí, porque vive estados de salud complejos y porque, y también hay que decirlo, muchos de ellos parten a temprana edad, si ese fue el acuerdo del alma, pero nosotros ahí también tenemos una participación producto de que no comprendemos que hay una forma diferente de alcanzar algo que nos trae un mayor bienestar para la vida. sí. ¿Sabes cuál es el problema fundamental de esa situación que tú estás describiendo y que se da continuamente? Es que hay una confusión en la mente, ¿no? Porque fíjate que hay muchas personas que piensan de la siguiente forma. Yo ya seré feliz cuando, Ajá, una cuando, condición. condición, cuando yo consiga esto, aquello, lo de más allá, cuando mi empresa triunfe, cuando, no sé, cuando sea el cantante número uno en ventas o cuando juegue, soy fútbol, o cuando juegue en la selección nacional. Hasta ese cuándo yo me voy a dedicar a esto en cuerpo y alma, sin dormir bien por la noche si hace falta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, incluso la gente que está dispuesta a poner el esfuerzo necesario, ¿no?, para conseguir en el mundo del César pues ciertos objetivos, tiene ese fallo, ¿no?, de muchas veces de pensar, y entonces cuando lo consiga seré feliz, ¿no? Claro, luego se va a dar cuenta, por desgracia, como a mí me ocurrió, porque yo estuve en ese error, ¿no? Se va a dar cuenta de que cuando lo consiga tampoco va a ser feliz. ¿Me entiendes? Porque cuando se consigue, entonces uno va por el próximo objetivo. Y entonces vuelve a repetir los mismos errores del cuando lo consiga, ¿no? O sea, ha crecido la empresa, bueno, cuando se duplique otra vez, ¿no? Y así sucesivamente. Lo que las personas tienen que comprender es que tienen que ser felices no con el cuándo, sino con el mientras. Mientras lo consigo, tengo que ser feliz, ¿verdad? Tengo que llevar una vida equilibrada, tengo que cuidar mi energía, no pasa nada por tardar 2 meses o 2 años más en conseguirlo, a cambio de ser feliz en el mientras, ¿verdad? Entonces, claro, si eres feliz en el mientras, no tienes problemas de ataques al corazón, ni de problemas de salud, ni de nada, porque llevas una vida equilibrada, bien gestionada, ¿no?, etcétera, ¿no? Fíjate que esto es algo que yo he hablado siempre con mucha profundidad con mis propios hijos, porque yo soy empresario y que he transmitido el gen de empresario pues a mis hijos, ¿no? Entonces, claro, están metidos, Sí. sí, en 50.000 batallas, proyectos, esto y lo otro, y muchas veces veo que, bueno, y tú, y le pregunto, ¿qué tal has dormido? Bueno, es que sí, pero me acosté un poco tarde porque tuve una llamada con Japón a las 2 de la madrugada.
Mire usted, no. Bueno, papá, pero es que necesito esas llamadas para... Digo, ok, pero entonces tendrás que levantarte a las 11 de la mañana, pero tienes que dormir tus 8 horas. Bueno, no, es que claro, a las 9 de la mañana tengo una llamada aquí en Estados Unidos. Entonces digo, mira, hijo, si duermes todas las noches 6 horas a tu edad, vas a acabar quemándote y no vas a conseguir este objetivo a medio y largo plazo porque vas a acabar en un hospital, no sé si me explico, ¿no? Y entonces es como la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? Famosa, ¿no? Que la liebre es mucho más rápida, pero tiene que parar a descansar. Bueno, y la tortuga pues la acaba cogiendo, ¿no? Y otra vez, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos en todo lo que hagamos en la vida a ser feliz en el mientras, a no esperar al cuándo, ¿no? Y eso incluye pues una buena administración y autogestión propia. Tenemos las limitaciones, obviamente, del cuerpo físico, ¿no? Y un cuerpo físico que se pasa 3 noches sin dormir, pues ya está, ¿me explico? No, ya no da más. O que no se alimenta adecuadamente, o que no busca un rato de reflexión, de crecimiento espiritual, de ejercicio físico. Me acabo que te has reído de mí al principio del programa un poco porque me has visto un poco bronceado, ¿no? Digo, Me pareció espectacular. tanto en invierno en España como es posible, ¿no? Pues para que veas que cumplo lo que predico en ese sentido, ¿no? Pues aprovechando que ha hecho buen tiempo, he intentado hacer un poco de ejercicio físico, pues, ¿sabes? Oye, sí, que tengo 1000 cosas que hacer, por supuesto, pero tengo que estar yo bien gestionado para poder hacer bien mi trabajo y para poder ser feliz en el mientras, no en el cuándo consiga esto o consiga aquello, ¿no? Porque además nunca sabemos si lo vamos a conseguir o no. Por lo tanto, esta idea del cuándo y el mientras, ¿vale? Es algo que tenemos que tener siempre muy presente en todas las actividades que realicemos. Gonzalo, ¿cómo interpreta? Vamos a tratar de colocarlo con la idea que tengo aquí en mente. ¿Cómo interpretaría las leyes universales que yo le diga a las leyes, Sí. voy a ser feliz cuando? O sea, si ustedes quieren que yo sea feliz, tienen que darme esa casa que yo quiero, porque esa es la exigencia. Bueno, pues sí, eso sería muy mal interpretado por las leyes, ¿no? Porque las leyes lo que te dirían, esto es así, ok, pues entonces vas a tardar en tener esa casa. Porque las leyes te tienen que enseñar a ser feliz con la casa o sin la casa. Eso es lo que las leyes te vienen a enseñar, ¿no? O sea, te vienen a enseñar una paz imperturbable con independencia de las circunstancias externas. Entonces, si tú le estás diciendo a la ley eso, lo que le estás mostrando a la ley es que te queda mucho por aprender espiritualmente, ¿no? Y las personas que todavía tienen mucho que aprender espiritualmente, pues suelen acabar pasando por determinadas circunstancias y episodios que no son gratos a su ego, claro, ¿no? Porque, a ver, si la ley determina que tienes que aprender a ser feliz sin la casa, ¿cómo te va a dar la casa? Lo que te va a dar es la capacidad de que aprendas a ser feliz sin la casa y para eso te va Es que así funciona. Es que así funciona. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos tanto, Gonzalo. Claro. Porque eso que usted nos está enseñando hoy, que es muy importante que lo tengamos todos en cuenta, no es cuándo, es Claro. mientras. Mientras, claro. Mientras es Claro. poder recorrer el camino en estado de armonía, de tranquilidad, dejando el resultado en manos de Dios, pero haciendo el máximo que nosotros tenemos que hacer en este campo humano, mejorando nuestra actitud, nuestro servicio, el conocimiento, la labor que hago, y simplemente suelto. Claro. Pero la exigencia de decir es que solamente seré feliz cuando, ¿no? Cuando esto se me dé, la casa de 500 metros, el día que la tenga, ahí sí seré feliz. Pues ya pasó por la experiencia de eso y mucho más. Mucho más, sí. Por eso te digo que esto del cuándo es un problema que tenemos todos los seres humanos innato, ¿verdad? Porque está en el ego, ¿no? Y lo que tenemos que darnos cuenta es de que hemos venido aquí a ser felices en el mientras. Además, otro de los problemas que tenemos los seres humanos que cuando estamos en el ego es que creemos que las cosas las conseguimos nosotros. Y entonces, claro, de ahí viene el empeñarse, ¿no? Mientras que cuando aumenta tu comprensión espiritual, tu nivel de conciencia, comprendes que las cosas ocurren por ley.
no porque tú consigas los resultados. Y por lo tanto es mejor estar dentro de la ley para que se facilite, ¿no? La obtención de esos resultados. Esto, por ejemplo, una vez más está muy claro en el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús nos dice, tú ocúpate de trabajar dentro de ti, ¿verdad? Que lo demás te ocurrirá por añadidura. Claro, ¿qué es esa añadidura? Pues mira, la añadidura, que tantos años me costó comprender cómo se producía, la añadidura es la ley de correspondencia en funcionamiento. Claro, claro. ¿Verdad? Si lo Sí, piensas bien, sí. Entonces, la sí. añadidura es la ley de correspondencia en funcionamiento. Por eso Jesús la llamó añadidura, ¿no? Para que nos diéramos cuenta nosotros de que hay otras fuerzas trabajando en el universo, ¿no? Que son las que causan los eventos y los resultados y que no todo depende de nosotros, ¿verdad? Y que nosotros mejor empleamos parte de nuestro tiempo en observarnos, en crecer, en aprender a que las cosas no nos quiten la paz cuando nuestros deseos egoicos no se cumplen, porque entonces la ley confabula a nuestro favor y va creando cosas, circunstancias y eventos que nos son apropiados, ¿no? Pero lo mejor que podemos hacer es no resistir la realidad, ¿no? Porque si resistimos la realidad porque no le gusta nuestro ego, es cuando se perpetúa. Estaba Fíjate que, pensando, claro, la aceptación, sí, siempre lo hemos dicho, siempre produce dos efectos invariables, ¿no? Por eso me gusta cuando Smedil lo llama aceptología, porque la aceptación es una ciencia, ¿verdad? No se me hubiera ocurrido sí. llamarla aceptología, ¿no? Pero es una ciencia porque siempre produce los mismos efectos. Primer efecto que produce, ganamos paz interior, ¿vale? Pero segundo efecto que produce, eh, cambia la situación porque ya no tiene más que enseñarnos. Como no nos ha quitado la paz, no tenemos más que aprender de ella. No sé si me... Entonces, es cuando viene la añadidura de la que habla Jesús en el Evangelio y cambia la situación por sí misma, por sí sola, ¿no? Sin que nosotros tengamos que hacer nada para que así sea. A veces olvidamos un pequeño detalle, Gonzalo. Y esto que voy a decir es más a título de reflexión para que usted, por favor, nos dé toda su mirada en relación a esto. Nosotros, cada uno vive en sus ocupaciones y con sus proyectos, sus sueños, y a veces sentimos, ¿no? Como le dije un día hablando con alguien, conversando con alguien, yo le decía, a veces sentimos que, y tenemos la idea egoica por allá no sé dónde, que el día que uno falte el mundo se va a paralizar, ¿no? Y yo le decía a él, seguramente usted está pensando que en homenaje suyo o mío, entonces el planeta gire al lado inverso, ¿no? De manera contraria, como un homenaje. Nada va a cambiar. O sea, nosotros pasamos por este plano humano, Claro. vivimos una experiencia, pero el día que no estemos, nada va a cambiar. O sea, eso el ego no lo puede aceptar, por eso hacemos tantos museos y cosas y estatuas y toda una cantidad de cosas, placas, ¿no? Porque queremos como si estuviéramos nosotros eternamente en algo. Pero si el ego entiende eso, que el mundo con uno o sin uno, funciona igual. Claro. Es evidente, fíjate cuánta gente ha pasado por el mundo, todos han muerto, porque es la Sí. única cosa que es común a todo ser humano, y el mundo ha seguido, ¿no? Y Mm. por lo tanto eso es algo evidente, ¿no? Fíjate que ha pasado, no te digo ya gente normal, ¿no? Sino gente tan extraordinaria como Buda, como, no te digo ya Jesús, ¿no? Como otros maestros espirituales o incluso eh, grandes reyes de imperios y tal y cual, y han muerto y el mundo sigue, efectivamente. Eso es una reflexión muy buena para que el ego ya empiece a comprender de qué se trata el tema, ¿no? Y efectivamente así es, y es evidente, ¿no? Y por lo tanto, pues es una razón más para que nos demos cuenta de que vivir desde el ego, pues es nuestro gran error, ¿no? Pero claro, yo me llevo tantos años comprender eso que comprendo que a la gente le cueste, ¿no? Comprenderlo, ¿no? Bueno, yo lo que pasa es que
si quieres que te diga la verdad, es algo que tuve que descubrir por mí mismo, porque nadie como que me lo dijo, ¿no? Tan claro, me lo explicó tan claro, ¿no? No es que no hubiera sido explicado claro en el pasado, es que yo no había tenido acceso por aquel entonces, ¿no? Pues a esas explicaciones. Pero bueno, yo lo que confío es que con estas explicaciones, pues la gente pueda llegar a eso un poco más rápido lo que yo pude llegar, ¿no? Porque vivir desde el ego es el gran problema del ser humano, ¿no? Y por lo tanto, la solución a nuestros problemas viene a través del crecimiento espiritual, pero que exige la trascendencia del ego. Y la trascendencia del ego es importante que, aunque lo hemos dicho alguna vez, repetirlo no está de más, ¿no? Para que quede clara la idea. Trascender el ego no es eliminar el ego, ¿verdad? Porque claro, si elimino el ego, elimino el No, cuerpo físico y me muero. todo. Claro. Elimino además mi capacidad, por ejemplo, de comunicarme contigo. ¿Entiendes? Porque el ego es el que usa el lenguaje, ¿no? Y el que usa la mente y el que tal. Entonces, no se trata de eliminar el ego como a veces se lee en los textos espirituales, ¿no? Se trata de trascenderlo, que significa más neutralizarlo. ¿Eh? Neutralizarlo. Es decir, que el origen de mis comportamientos, de mis intenciones, no esté en el ego, sino en el alma. Eso es lo que tenemos que conseguir con el crecimiento espiritual. Porque claro, cuando ya el deseo egoico se convierte en intención espiritual, ¿verdad? Ahí ya nunca hay pérdida de paz. Entonces, los seres humanos, yo lo que he observado a lo largo de estos años de experiencia que tengo en la vida, ¿no? Es que el ser humano lo que busca es la felicidad. Otra cosa es que la busque en sitios donde no se puede encontrar o en los sitios equivocados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la inmensa mayoría? Hombre, claro, siempre que la buscamos desde el ego es lo que pasa, ¿vale? Sí. Pero realmente lo que buscan en eso, por ejemplo, tú habías dicho antes, pues una persona que quiere una mejor casa o quiere un mejor trabajo o tener más dinero. ¿Por qué lo quiere? Lo quiere porque cree que eso le va a hacer más feliz. O sea, al final, o sea, ¿para qué quieres esto, aquello? El cantante quiere ser el número uno, ¿para qué quiere ser el número uno? Porque cree que siendo el número uno en las listas o en los rankings, pues va a ser más feliz, porque va a ser más famoso, porque va a ganar más dinero, por lo que sea. Pero en el fondo, todos buscamos la felicidad. Y lo que tenemos que comprender y nos tienen que enseñar es que la felicidad no se puede encontrar en nada de afuera. ¿Me explico? No en una mejor casa, desde luego, no en tener mucho dinero, no en tener éxito profesional. Eso no te trae la felicidad. Te puede traer una cierta tranquilidad egoica. Tranquilidad egoica que dura hasta que eso se estropee. O, Gonzalo, o hasta que un vecino le hace una casa más grande. Por ejemplo. Porque también muchas veces muchas personas toman decisiones de hacer algo en su vida Sí, porque la persona dice, es que esa persona me dijo que yo nunca jamás sería capaz de sí, comprarme tal claro, cosa. Y empieza la gente a trabajar o la sí, persona a trabajar para demostrarle al otro que sí que puede. sí, y luego continúa. Es que ese es otro problema que tú siempre has tratado muy bien, ¿no? Vamos a ver, es el problema de la comparación, ¿no? Fíjate que desde la sabiduría espiritual se comprende que la comparación con otro es inútil, es absurda. De otra cosa es porque unas personas traen un destino y otras traen otro. Y por lo tanto yo no puedo saber cuál es el destino del otro, ¿no? Ni qué experiencias el otro tiene que vivir para ser feliz o para crecer espiritualmente, que son distintas a las mías, porque a lo mejor yo esas ya las he vivido en una vida anterior o están reservadas para una vida futura, ¿no? Entonces Sí. es inútil, ¿no? La única comparación que se puede hacer desde el punto de vista de la comprensión espiritual es la comparación entre mi actual yo y mi antiguo yo, que es cuánto he crecido, cuánto he mejorado, cuánto me he desarrollado, ¿no? Pero siempre una comparación conmigo mismo, ¿no? Con mi yo actual, mi yo antiguo, ver cómo he aprovechado mi destino, ver cómo he crecido espiritualmente. Eso podemos hacerlo porque eso se llama introspección, ¿no?
Pero claro, lo que no podemos hacer es compararnos con otro, nunca. Ni para bien ni para mal, ni para decir qué suerte tengo yo, que mira lo que tengo y los otros no tienen nada, o al revés, cuánto tienen otros y yo no, o lo que sea, ¿no? O oye, mira, yo no tengo salud y otros sí. Es que cada uno tiene su destino y por lo tanto compararse con otros es siempre una pérdida absoluta de energía. Además que indica una gran ignorancia espiritual, ¿no? Mientras que compararme con mi antiguo yo, pues bueno, me puede dar una muestra, ¿no?, de cuál eficiente ha sido mi camino de crecimiento espiritual. Por ejemplo, ¿no?, yo puedo decir ahora, hombre, yo ahora mantengo la paz mucho mejor que antes. Pues maravilloso, señal de que he aprendido pues a ir manteniendo la paz al transcurso de mi vida, ¿no? Donde antes la perdía, pues ahora ya no la pierdo, pues estupendo. Esa comparación no es mala, es con mi antiguo yo. Ahora, si yo me comparo contigo y digo, oye, Cristian no pierde la paz nunca, yo todavía pierdo la paz, eso es una mala comparación, porque yo no soy Cristian, no sé si me explico, ni estoy en el mismo proceso evolutivo, ni tengo el mismo destino, y somos almas hermanas, pero almas distintas, ¿no? Y distintas a lo mejor hasta en grado de evolución, ¿no? Por lo tanto, es siempre una comparación inútil, que solo sirve para crearnos ansiedad, estrés, ¿sabes?, preocupación. Eso hay que cesar de hacerlo. Eso hay que cesar de hacerlo y si se quiere ser feliz. Claro, porque el ego siempre quiere más, Hombre, claro. marca la diferencia. Hombre, claro. Y siempre, lo que siempre hemos conversado, Gonzalo, siempre en estado de sufrimiento. Por eso el tema de nosotros hoy, de la intención espiritual y el deseo egoico, sin darnos cuenta, creamos nuestro propio sufrimiento por Claro. tomar el camino equivocado. Uno diría, ¿desear es bueno o es malo? ¿No? Uno diría, entonces, ¿debería no desear Sí, o el cómo deseo, hacerlo? vamos a ver, hijo, el deseo es siempre malo, porque el deseo lleva consigo, la palabra deseo lleva consigo un apego, ¿no?, que es conseguir lo que deseas, ¿no? A mí me gustaría, ya en la mente, fíjate que el lenguaje tiene mucha importancia Muchísima. en su efecto en la mente, ¿no? Sí. Fíjate, a mí me gustaría entonces cambiar la palabra deseo por la palabra propósito. Diga, al final estamos diciendo prácticamente algo muy similar. Pero el cerebro lo entiende diferente. Eso es, el efecto en la mente es distinto, ¿no? Sí. Porque, por eso te decía yo al principio de la entrevista, tú imagínate cómo cambia la cosa, ¿no? Yo tengo el deseo de tener una casa más grande y hasta cuando consiga la casa más grande yo no voy a ser feliz porque voy a estar empeñado en conseguirlo, en trabajar, lo que sea, ¿no? Eso es lo que mucha gente hace y eso es lo que no se puede hacer si se quiere ser feliz. Ahora, si cambio la cosa un poco y digo, yo tengo el propósito de tener una casa más grande. Sigue siendo un propósito egoico, ¿verdad? Pero voy a ser feliz mientras lo consigo y voy a dejar en manos de Dios el conseguirlo o no. Eso ya es distinto del Claro. deseo egoico inicial, ¿no? Y luego desde ese segundo estadio vamos a un tercer nivel más alto, ¿no? Que es, vamos a ver, yo estaré encantado de tener una casa más grande si el universo tiene eso para mí en la ley, ¿no? Voy a dedicar los mayores esfuerzos de mi vida en mi crecimiento espiritual y en el servicio a los demás. Y si como resultado de esas actividades o de lo que sea, pues encima consigo una casa más grande, pues fabuloso. Y si no, seré feliz en la que tengo. Ese ya es el grado sumo, ¿no?, de perfección en la felicidad. Pero es gradual. Entonces yo creo que debemos empezar a cambiar la palabra deseo por la palabra propósito. Debemos empezar a ser felices mientras se consigue o no se consigue y tenemos que dejar el resultado de conseguirlo o no en manos de Dios. Entonces ya ahí el sufrimiento ha bajado un 90%. Y ya el otro 10% que tenemos que quitar de en medio es cuando decimos, no, yo quiero tener una casa más grande si es la voluntad de Dios y si no, no. Quiero tener una casa más grande si es conveniente para mi crecimiento espiritual y si no, no. O sea, supeditar nuestro deseo, incluso nuestro propósito, ¿verdad?, a la voluntad de Dios
y a que sea conveniente o no para nuestro crecimiento espiritual, que es para la única razón por la que estamos aquí. Es que muchas veces se nos olvida que no hemos venido para tener casas más grandes, ni mejor o peor salud, ni mejor o más o menos, o mejores o más número de hijos, o de lo que sea, ¿no? Hemos venido a crecer espiritualmente. Esa es la intención del universo y es la intención de nuestro alma antes de encarnarse, ¿no? Luego, no dedicarse a lo que hemos venido a hacer siempre va a producir infelicidad, porque estamos desviándonos, digamos, de la intención espiritual inicial, que es la que nos trajo aquí. Claro. Gonzalo, le voy a colocar aquí una pregunta de Silvia Paola Ordóñez. Dice, Sí. ¿cómo diferenciamos nuestra actuación cuando algo no sale como queremos? Si insistimos tercamente en que pase lo que queremos o nos quedamos tranquilos y dejamos todo en manos de Dios. Pues mira, le voy a decir a Silvia Paola lo siguiente. Vamos a ver, ni lo uno ni lo otro. O sea, es decir, no debemos insistir más de 6 o 7 veces en algo porque entonces somos tercos. Pero tampoco nos podemos quedar tranquilamente y dejarlo todo en manos de Dios porque entonces, como tú muy bien has dicho al principio de la charla, pues no estamos haciendo los procesos adecuados en el mundo del César, ¿no? Claro, si yo me quedo en casa y digo, yo quieto, parado, inmóvil y pasivo y dejo todo en manos de Dios, ¿no? Bueno, claro, Dios me dirá, oye, niño, mueve el trasero un poco, ¿no? Es decir, actúa en el mundo del César, aprende, equivócate, ¿no? Pero por eso yo siempre recomiendo que las cosas que deseemos, que las intentemos 2 o 3 veces, ¿no? Porque si no puede ser una falta de constancia o una actuación imperfecta en el mundo del César. Pero si llegamos a insistir tercamente, ¿no? Como decía Silvia en su pregunta, eso ya es irnos contra la ley, ¿verdad? Porque no estamos observando que la ley puede no tener eso para nosotros, ¿no? Por lo tanto, yo siempre en eso recomiendo el término medio, ¿no? Si deseamos algo, si queremos algo, vamos a hacer el camino necesario en el mundo del César para conseguirlo. Que luego vemos que no se consigue, pues señal de que la ley no tiene eso previsto para nosotros, ¿no? Claro. Pero si no, porque verás, esto hay que explicarlo. La aceptación no es pasividad, no es inmovilismo y tampoco es aprobación de lo que ocurre, ¿verdad? La aceptación es eso, aceptación de que lo que ocurre es lo perfecto para el desarrollo de las almas. Pero no tengo que aprobar lo que ocurre y desde luego no tengo que quedarme inmóvil, impasivo, porque entonces nada ocurre, ¿no? La energía es el motor de la acción y hemos venido a aprender actuando. El universo no responde a la pasividad. Gonzalo, cuando digo esto, pues siento que podría tener un aporte. Cuando aprendemos a amar las personas y le entregamos lo mejor de nosotros y entregamos nuestro mejor servicio, nuestra mejor intención, nuestro mejor deseo pensando en la persona, un día las cosas llegan, la añadidura. Sí, sí. Pero cuando aprendemos a amar las cosas, Sí. hay personas que aprenden a usar las personas. Entonces ya se consiguen de una manera completamente diferente. ¿Sí? Bueno, Es el amor a lo material y entonces yo uso la gente para poder llegar a alcanzar eso. claro, lo que pasa es que entonces tampoco vas a ser feliz jamás, ¿verdad? No, Porque la felicidad está en el servicio, no en la utilización de los demás para tus propios fines. Eso te podrá conseguir algún fin de vez en cuando, pero jamás te traerá la felicidad, ¿no? La ley no te lo permitirá, porque la ley nos obliga a todos a aprender el amor, ¿no? Y el servicio, y hay ciertas cosas que son consustanciales al amor, ¿no? Como es el servicio, el perdón, la sabiduría. O sea, no hay amor sin eso. O sea, eso es parte del amor de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, si utilizamos a los demás, que son nuestros hermanos, ¿verdad? Porque como almas somos todos hermanos, tenemos el mismo padre, bueno, pues no hemos aprendido la ley del amor. Hasta que no aprendemos la ley del amor no se puede ser feliz. Es imposible. Ya puedes conseguir lo que consigas, ya puedes, en fin, no lo conseguirás porque tu experiencia interna no es la adecuada. Y la felicidad está en la experiencia interna, no en lo externo.
¿verdad? Sí, y cuando yo hablaba de esto, que me parece muy importante, no, pues como tratar de procesarlo un poco. Si yo aprendo a amar la persona, que estamos hablando de la intención espiritual, Gonzalo, entonces vamos a suponer un ejemplo. Tengo un restaurante, pero veo que la persona entra y además de ver un cliente, veo a alguien a quien le puedo servir, contribuir, ayudar, atender, ¿no? Entregar lo mejor de mí. Ese, esa intención que es hacia el servicio, hacia el amor, hacia la entrega, traerá buenos resultados. Bueno, te llenará el restaurante. Porque Claro, a es que, diferencia de que cuando si alguien entra, yo sí, digo cuánto le puedo sacar, claro. cuánto le puedo, eh, no sé, no sé si No, sea la palabra correcta, quitar, o sea, cuánto me puede dejar aquí, sí, ¿no? sí. Y le Sí, doy algo que es un contrario a lo que la persona está pagando y claro. seguramente puedo al principio tener un resultado, pero después se cae. No, se cae y eso lo he visto muchas veces, ¿no? Muchas veces. Ocurrir en la vida, ¿no? Por eso, pero ¿te acuerdas el ejemplo que te puse de ese cliente que tuve yo que era abogado, pero que tuvo que trabajar Sí, de camarero? Pues es un ejemplo que indica justo lo que tú has dicho, ¿no? Entonces, claro, si a través del servicio a los demás se sienten satisfechos, ¿verdad? Y además es una energía que se les contagia, que captan. La gente no es tonta, o sea, claro, de que la chica cuando entra a la notaría te haga así o te intente servir, ayudar, mire usted, esto lo puede usted conseguir en esa otra ventanilla, pero no se preocupe, yo le acompaño un momento y se lo facilito y tal y cual. Esa chica ascenderá en su trabajo, ¿no? Mientras que si no, pues estará todo el tiempo, todo el resto de sus años en esa silla sentada, sin público al que atender, ¿no? Aparentemente desocupada, pero no progresa, ¿vale? Entonces, el servicio a los demás siempre trae buenos resultados. Y lo trae porque la ley universal viene a que aprendamos el amor, ¿no? Y el servicio es parte del amor. Y por lo tanto, toda persona, mira, la mayor causa de pobreza económica que yo encuentro en el mundo es una incapacidad de servicio. Una persona que sabe servir nunca será pobre, ¿me entiendes? Porque siempre encontrará ocasiones para crear valor a los demás y eso pues le traerá los resultados a la vida que le tiene que traer, ¿no? Y por lo tanto, yo muchas veces identifico, ¿no? Las dificultades económicas, hombre, no siempre, ¿no? Pero en gran parte de las veces, en un gran porcentaje, identifico que cuando se tienen muchas dificultades económicas, a lo mejor es porque de alguna manera no hemos conseguido aprender el servicio, ¿no? O tener una actitud de servicio importante, porque desde esa actitud el universo nos abre posibilidades. a ver si recuerdo bien, Gonzalo, una frase que escuché por ahí hace un día que decía, la gente hace estrictamente lo mínimo para que no la echen del trabajo, ¿no? Claro, Y el claro, patrono paga estrictamente lo mínimo para que no le renuncie. claro. Sí, pero es que con esa actitud pues tenemos todas las limitaciones que vemos en el mundo actual, ¿no? Yo recuerdo que hace poco me pidieron en un máster dar una conferencia sobre la abundancia, ¿no? Y una de las cosas que dije, ¿no? Fue que precisamente esto, ¿no? Dije, mira, no hay cosa peor para la abundancia de una persona que esta actitud de decir, yo no hago esto porque a mí no me pagan para esto. Claro, en una empresa tú tienes que hacer lo que tengas que hacer para que la empresa salga adelante. Y aunque no sea tu función o tu trabajo, ¿no? En un momento determinado, pues tienes que hacer una actividad que a lo mejor no es para la que te pagan, pero contribuye a que eso tire para adelante, ¿no? Sí. Esa actitud de hacer lo mínimo posible para que no me echen es una actitud muy generalizada, pero va absolutamente en contra de la abundancia, ¿no? Sí, Todas esas personas luego no pueden sorprenderse de que no progresen tanto en la vida o de sí. que les vaya bien económicamente, ¿no? Porque eso va contra la ley. Mi querido Gonzalo, se pasa una hora muy, muy rápido. Hemos aprendido muchas cosas bonitas hoy, como siempre. A todas las personas que llegan por primera vez, este es el encuentro número 63 con Gonzalo Rodríguez Fraile.
Qué O barbaridad. sea, han sido 63 semanas que hemos estado juntos, que ha sido una gran bendición para todos nosotros. Y cuando empezamos a implementar, como Gonzalo siempre nos dice en todos los encuentros, y hoy se lo agrego yo, Gonzalo, es verifíquenlo. Sí, sí, no me crean. No, verifíquenlo. Sí, 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 sí. Verifíquenlo, empiece a hacer lo que hace con más amor, con más entrega, con más entusiasmo. Olvídese del resultado, haga lo que le corresponde y deje el resultado en manos de Dios. Claro, Vamos a darnos cuenta cómo cambia todo. todo, todo. Todo cambia todo. ¿Cómo cambia todo? Porque ya no es mi ego quien dirige. Claro, No, es una intención diferente la que llega a hacer que eso que en mi corazón anhela, hombre, un propósito, como querramos llamarlo, pero hay que entender cuál es el camino. El camino es el del amor, no el camino del sufrimiento, que es el que se elige de manera muy generalizada. Mi así amigo es. del alma, Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Gracias a ti como siempre y como siempre encantado. Y bueno, seguiremos hablando de los El temas otro viernes. oportunos. Muy bien. El otro viernes. Hay muchas personas, y es que lo digo de verdad de corazón, Gonzalo, muchas personas que me escriben, gracias a Dios es viernes. Sí, y yo celebro mucho eso porque lo que se está haciendo aquí no es solamente para el momento, No, no, no. es mientras que YouTube esté y esto quede ahí almacenado, ¿no? Y otras personas puedan verlo, pues seguramente llegarán muchas personas más que poco a poco van encontrándose con esta información, la llevan a la práctica, entienden la diferencia, que se puede vivir diferente y bueno, pues toma mucho más sentido todo lo que estamos haciendo y lo que comparte Gonzalo de su tiempo, su cariño y su conocimiento para el servicio de todos. Mi amigo del alma, Dios le bendiga, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. A todos ustedes un abrazo enorme, muchas gracias por su compañía. Les envío una energía de amor y de cariño y de gratitud para todos ustedes. Y me despido también, como siempre, recordándoles que por favor jamás dejen de hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual. Abre tu mente, ven a despertar. Hoy es el mejor día de tu vida. Con Cristian Argüello.